El doctor Asenjo es anestesiólogo graduado del Colegio de San Ignacio en Chile. Actualmente está como profesor en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Imparte clases de anestesia y de manejo del dolor. También reparte su tiempo entre anestesia y clínica del dolor, lo cual no sé a qué horas le deja tiempo para su familia, doctor, pero ha de estar algo impresionante. Y funge como director del Spine Perioperative and Pain Fellowship y director adjunto del Regional Anesthesia and Acute Pain Medicine Fellowship. Además, presidente de la sección de dolor crónico de Canadian Society of Anesthesia y presidente fundador de Academia Latinoamericana de Médicos Intervencionistas en Dolor. Y pues, doctor Asenjo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que yo sé que es un buen amigo, pero aún así le estamos robando un poquito de su tiempo para participar de esta primera entrevista para la revista de Smooth. Y pues queremos saber sus aportaciones al campo de tratamiento del dolor crónico en Latinoamérica, en el mundo. Pero ahorita, pues antes que nada, agradecerlo aquí, tenerlo como invitado. Es un honor para Smooth tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias, Chuy. Es un placer para mí que me hayas invitado a conversar hoy día en la noche. Estoy a tus órdenes y podemos partir cuando quieras. Perfecto. Yo llevo unos 20 y tantos años trabajando acá en Canadá y he hecho la mayor parte de mi carrera académica acá en Canadá y siempre muy conectado con América Latina y Bastante. tratando de enseñar a los médicos latinoamericanos en lo que pueda y colaborar en la formación de nuevos médicos que se preocupen del tema del dolor. Y siempre muy a la vanguardia, siempre le agarro una técnica buena. Yo, desde que escuché que usted me dijo, póngale un sub a las radiofrecuencias de geniculados, vi la luz, porque era algo sumamente difícil mantener sedado al paciente para que tolerara esta. Entonces, ese tipo de tips, pues no vienen en los libros y esos tips son los que a mí me encanta agarrar, que a veces no está tanto en el libro o en la clase, sino en la plática con el especialista, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, acercar un poco al especialista, a los médicos jóvenes, ¿no? A los que estamos tratando, pues ni tan jóvenes ya, pero empezando en este mundo del dolor. Pero, pues, para empezar la entrevista, doctor, pues la primera pregunta es la siguiente. La primera pregunta que queremos hacerles, ¿cuál es su opinión sobre el tema de anestesia y en dolor, o dolor y anestesia? Sabemos que existen opiniones encontradas y hay quienes lo ven como algo negativo o algo que lo ve bajo una luz positiva. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es su visión en cuestión a este tema en específico? ¿Tú quieres que comente un poco respecto de anestesia en procedimientos de dolor? No. ¿Cómo es la vida de alguien que funge como anestesiólogo, pero Ok, también funge como ahora te especialista? entiendo, perfecto. Muy bien. Porque Yo creo hay. que, yo creo que ahora entiendo tu pregunta y me parece sumamente interesante Súper. porque muchos de nosotros hacemos anestesia y hacemos dolor y por diversas razones. Y yo creo que las razones más importantes es que a nosotros nos gusta aliviar el dolor de los pacientes, verlos que van bien. Y eso lo podemos hacer tanto en el campo de anestesia como en el campo de dolor. Pero con el tiempo uno se va enamorando o encantando de una subespecialidad y frecuentemente va dejando otras cosas atrás y se va enfocando más y más en esa especialidad de la cual uno se enamoró. A mí me pasó que con el transcurso del tiempo me fui enamorando de anestesia regional y me fui enamorando de dolor. Y hace 20 años atrás tuve la disyuntiva de tener que decidir si acaso me quedaba 100% con dolor o me quedaba con anestesia y con dolor. Qué difícil. Muy difícil, porque en ese momento yo era jefe del departamento de anestesia del Hospital General de Montreal y había una posición de director del departamento de la unidad de dolor de McGill, que me lo ofrecieron a mí, pero eso significaba dedicarse 100% a dolor. Híjole.
Entonces era una decisión muy compleja. Y decidí en ese momento que mi futuro profesional iba a ser con una pata en cada lado de la cancha. Una pata en el lado de la cancha del dolor y una pata en el lado de la cancha de anestesia. Y creo que no me equivoqué, porque a lo largo de estos 20 y tantos años he estado muy contento con todo lo que hago. Y creo que si volviera a vivir lo haría igual. Eh, creo que en anestesia es frecuentemente menos difícil conseguir que el paciente evolucione bien desde el punto de vista del dolor postoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, que en dolor crónico. En dolor crónico frecuentemente luchamos y luchamos y luchamos y es difícil ayudar a los pacientes. Entonces, por un lado hay esta retribución del corto plazo y por otro lado está este desafío de largo plazo de cómo podemos ayudar a los pacientes de dolor crónico en forma más efectiva. Creo que estoy totalmente pues, de acuerdo, aunque hay diferentes opiniones, ¿no? Porque pues yo creo que las subespecialidades son muy celosas, ¿no? De nuestro tiempo. Entonces, ya ve lo demandante que es dolor crónico, pero lo gratificante que es la anestesia regional y abordar este dolor posquirúrgico. Entonces, creo yo que a lo mejor, pues, se respeta la opinión de cada quien, pero en muchas de las escuelas de los grandes institutos por acá, es habitual escuchar como que pues tratan de hacer menos al que hace anestesia, pero ahora le damos vuelta a la hoja. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, vivir bien o con un nivel socioeconómico pues bueno, a veces no es suficiente solo de especialista en dolor. Tenemos que estar en anestesia, tenemos que estar en dolor y tenemos que dividirnos en todo esto, pero es más que nada la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando esta doble vida donde tiene una pata en la cancha de anestesia y una pata en la cancha de dolor? Eh, ¿Quiere que te diga la verdad? 28 años. Hace 28. 28 años que llevo. Y que, no sé, Pero espérame no un sé. segundo, Chuy. Lo que te quería mencionar, que es muy interesante, es Uh-huh. que en los últimos 2 años, o diría 3 años y medio quizá, ha empezado a aparecer una cosa híbrida. Y es este interés que tenemos los algólogos, que trabajamos en anestesia, por preocuparnos del paciente del perioperatorio, pero usando técnicas de dolor. Y en ese sentido, tuve el honor de ser el primero realmente en el mundo en utilizar técnicas de dolor crónico como radiofrecuencia para manejar dolor perioperatorio en cirugía de prótesis total de rodilla. Fuimos los primeros que presentamos una experiencia como tal, el año 2016 o 2017. Y sí Que nos recuerdo. fue muy bien y que nos dieron un premio por eso. Pero después, eh, la ASA, American Society of Anesthesia, vio este nicho, le pareció muy interesante y me invitó a dar una conferencia plenaria el año 2018 o el 2019, el 2018 en San Francisco, en el meeting anual de la ASA, porque es un campo que en el futuro se va a desarrollar. Aquellos que hacemos dolor y que hacemos anestesia, estamos en una posición formidable para pensar técnicas que puedan ayudar en esta transición y mejorar la rehabilitación de los pacientes postoperados, usando técnicas que nosotros normalmente usamos, son el pan de cada día para nosotros en dolor crónico, pero que los anestesiólogos no las conocen. Las conocen. Entonces estamos en una posición fantástica para poder aplicar estas cosas y enseñarle a los anestesiólogos y a los cirujanos todos los beneficios que potencialmente podemos extraer del uso de técnicas que para nosotros son tan simples y tan del cada día. Y creo que hace al anestesiólogo
multifacético, ¿no? O sea, porque creo que ahorita, desgraciadamente, a cuesta de una pandemia, se dieron cuenta que qué tan importante y qué tan dinámico es el anestesiólogo. Pero ahora, enfocado a lo que usted me dice en cuestión al manejo perioperatorio del paciente, que específicamente hablando de dolor crónico y usar estas técnicas de crónico, por ejemplo, he estado viendo hasta usan bloqueos simpáticos para mejoría de flujo sanguíneo en fístulas arteriovenosas. O sea, nos estamos haciendo más clínicos, más dinámicos y a mí se me hace sumamente interesante. Lo cual nos hace pasar a la siguiente pregunta, doctor. En promedio, ¿cuántas horas trabaja al día? Y si es así, ¿cómo divide su tiempo entre las dos, entre anestesia y dolor? Más o menos. Yo trabajo en promedio, si tomamos en cuenta los días que me toca hacer guardia, yo creo que trabajo unas 12 horas al día, cada día, lo cual es bastante común entre nosotros los anestesiólogos. No acá, pero en América Latina es muy frecuente. Ustedes trabajan durísimo. En Argentina, en Colombia, en Chile, trabajamos muy fuerte. Mis amigos de Perú también. Eh, y como divido el tiempo normalmente, yo hago un poco de dolor agudo, postoperatorio, a veces un día a la semana o un día cada 15 días, pero teniendo en consideración 1 o 2 días a la semana que hago dolor crónico, y en este momento lo hago en el ambiente privado. Hasta hace 3 o 4 años atrás lo hacía acá en el Pain Center del hospital, pero ahora lo hago en el ambiente privado, lo cual tiene muchas ventajas, tiene algunas desventajas desde luego, pero tiene algunas ventajas interesantes, eh, especialmente en el sentido del acceso rápido. A veces en el hospital hay una lista de espera, pero aquí hay un acceso rápido a los pacientes a ser vistos y tiene además ventajas de buquear procedimientos más rápido de lo que puede uno hacerlo en el hospital. Entre las desventajas que tiene este tema es que la parte académica, sobre todo en la parte de enseñanza a otra gente, no está tan presente en el ambiente privado como lo está en el ambiente académico del hospital. Sin embargo, yo te diría que 1 o 2 días a la semana es lo que hago de dolor, entre dolor agudo y dolor crónico, y con eso tengo suficiente. Yo creo que ¿Sigue es anestesia? ¿Perdón? ¿Sigue dando anestesias? Sí, claro. Hago anestesia todos los otros días de la semana, eh, y cosas complicadas, digamos, Columna. trauma, pulmón, columna, todo lo que es prótesis, son neurocirugía, en fin, somos el centro de trauma de la ciudad, de manera que en general nos tocan casos grandes y tenemos un servicio de cirugía torácica muy activo, tenemos 2 pabellones de tórax todos los días funcionando y ahí se hace, somos el centro de Canadá que hace más cirugía de esófago. Hacemos más o menos 5 esófagos a la semana, ¿En serio? que son siempre cirugías muy grandes. Qué Y interesante eso, doctor. A veces creo que es bastante dolorosa esa cirugía. No he entrado yo a muchas, pero no sé, personas que me han contado que traen problemas de esófago es un dolor antes, ¿no? Pero es complicado, depende de la técnica que usan. Ahora último, en ciertos casos de esófago, hemos empezado a hacer la cirugía con los pacientes boca abajo y con toracoscopía, de manera que es menos doloroso que antes. Entonces se hacen 2 tiempos. En el primer tiempo el paciente va boca abajo y se introducen los trócares adentro del tórax y operan con el paciente boca abajo. Y una vez que terminan esa parte, se vuelca el paciente y se completa con el paciente boca arriba. Es mejor tolerada por el paciente en el postoperatorio, ciertamente. y, doctor, ¿cómo crea ese lazo con su cirujano? Bueno, aparte del tiempo que lleva trabajando ahí, para que le tengan la confianza, que yo creo que eso puede ser una barrera muy importante para nosotros como anestesiólogos, de decirle, bueno, ¿qué te parece si
porque yo empecé, por ejemplo, también basado en un comentario que usted me hizo. En mi cirugía de columna, usted decía, pues póngale un home pump en un nivel más arriba con un arco en C. Eso hago yo, llego y le pongo su catéter epidural, 2, 3 niveles arriba, y lo empecé a hacer, pero pues con todo esto de Mauricio Forero y el ESP, empezamos pues dije, voy a irme hacia el erector con resultados impresionantes, ¿no? Que yo creo que vienen a sumar a la cantidad de dolores que se cronifican. Eso es mi pensar y creo que sí hay literatura sobre eso, pero yo quería que nos compartiera, pues, a lo mejor cómo logramos ese confianza, aparte de que lo que ya sabemos, pero de que a veces ya ve que el cirujano, pues, es muy, no sé, no autoritario, pero cuida mucho, ¿verdad? Cualquier complicación, y no gusta que ande a lo mejor metiendo otras manos, pero yo, gracias a eso, les he demostrado que cuando incluyo técnicas regionales o de dolor en procedimientos específicamente yo trabajo mucho ortopedia, hay un beneficio abismal, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablara levemente de su experiencia en eso, cómo presentárselo a nuestro cirujano, ¿no? Sí. Mira, yo creo que esa pregunta es clave en el tema de cómo introducimos ciertas técnicas y cómo tratamos de ayudar a los cirujanos para que en equipo tengamos un mejor outcome de la cirugía. Siempre hay que tener en cuenta que el cirujano no es el dueño del paciente, pero el cirujano es el que trae al paciente. Entonces el cirujano se preocupa mucho y especialmente cuando estamos hablando de ambientes privados, al cirujano le interesa que todo vaya Perfecto. como miel sobre hojuelas, de manera que este paciente le atraiga nuevos pacientes porque tuvo un buen resultado. Entonces, yo creo que es una premisa que nosotros debemos tener siempre presente, no solo en el ambiente privado. Nosotros queremos que los resultados siempre sean los mejores. Bueno, el cirujano tiene más ascendiente sobre el paciente. Es muy importante, como tú dices, contar con la confianza del cirujano. Una cosa que le gusta mucho a los cirujanos es eh, que las cosas que nosotros vayamos a hacer, ellos las entiendan y entiendan por qué las queremos hacer. Ok. En este sentido, lo que a nosotros nos facilita mucho el camino es tener lo que llamamos las clinical pathways, que no sé cómo las llaman en México, Uh-huh. que son básicamente eh, programas para ciertos tipos de cirugía específicos. Por ejemplo, hablemos de prótesis Pro- de cadera. ¿Okay? El cirujano va a hacer una cierta técnica estandarizada, se estandariza la técnica en el servicio, de manera que todos hacen más o menos lo mismo. Se estandariza la técnica anestesia, se estandariza el manejo postoperatorio, se estandariza la fisioterapia, se estandariza el preoperatorio del paciente. Hay un componente de educación muy fuerte previo a la cirugía. Hay un componente en aquellos pacientes que están en peores condiciones, los mandamos al equipo de prehabilitación para que prepare a los pacientes mejor. Entonces, cuando hay un plan, que es una clinical pathway, en que el cirujano da su input, pero el cirujano también comprende muy bien cuál es el rol de la enfermera, cuál es el rol del fisioterapeuta, cuál es el rol del anestesiólogo, cuál es el rol del médico especialista en dolor que aconseja cuáles son las mejores técnicas con mejor evidencia para manejo en este sentido. El cirujano entiende qué es lo que están haciendo todos los otros y pierde la desconfianza y agarra confianza en el equipo entero porque sabe qué es lo que pasa. Y cuando se arman estas clinical pathways, el cirujano va a decir, yo voy a hacer esta técnica y presenta su evidence-based soporte para la técnica que va a hacer. Lo mismo lo hacemos los anestesiólogos. Y en este sentido, uno también tiene que presentar cuáles son las potenciales complicaciones, cuál es la frecuencia de estas potenciales complicaciones. Y en ese sentido es que hemos logrado que los cirujanos, en la mayoría de las grandes cirugías que hacemos, tengan mucha confianza en el equipo de anestesia, porque saben qué es lo que el anestesiólogo va a hacer, con más o menos variaciones. Lo que tú mencionabas, por ejemplo,
en las grandes cirugías de columna y que le va a doler por varios días al paciente, yo les pongo este catéter peridural por arriba del nivel de la cirugía, lo hago al término de la cirugía, y uno o dos colegas más nada más lo hacen en el servicio, pero no importa. Cuando hay algún colega que no lo hace, me llama y yo lo puedo hacer por él, o el otro colega lo puede hacer por él. Pero lo importante es que el cirujano entiende perfectamente qué es lo que estamos haciendo y no tiene una desconfianza natural hacia el procedimiento, por el contrario, está convencido de que ese procedimiento va a ser de beneficio para su paciente, quien se va a sentir mejor. Te voy a contar una anécdota al respecto. Hace 15 años atrás nos llegó un cirujano de tórax nuevo. Era un chico que venía de recién terminar sus fellowships, había hecho 2 fellowships en cirugía torácica en Toronto y en Chicago. Venía muy bien entrenado. Y un día estábamos de guardia y a las 8 de la noche me llaman que teníamos una cirugía de tórax de urgencia. Entonces el paciente estaba esperando en la camilla inmediatamente afuera de la sala de operaciones y yo ya había hablado con él, le había explicado al paciente lo que iba a hacer, lo cual incluía además una epidural. Y llegó el cirujano, este joven, y me dice, hagamos la entrevista al paciente, el timeout, y me dice, no, mira, quiero operar rápido, así que no le pongas una epidural. Dije, mire, doctor, lo saqué al lado, no le dije esto delante del paciente, me lo saqué al lado, le dije, mire, doctor, lo más conveniente para el paciente es que yo le ponga una epidural. Yo me demoro exactamente 5 minutos en poner la epidural. Y usted se va a demorar 3 horas en hacer su cirugía. De manera que usted no me va a decir lo que yo voy a hacer con la anestesia. Porque yo no le voy a decir a usted con qué sutura va a cerrar el tórax o va a cerrar la piel. Todos estamos jugando nuestras mejores cartas para el paciente. Bueno, este cirujano, de quien te estoy hablando, ahora nos persigue a los anestesiólogos para que nos tomemos todo el tiempo que necesitemos para hacer la peridural, porque entiende cuán importante es la peridural para que sus pacientes con esas toracotomías importantes evolucionen bien y estén caminando desde el mismo día de la cirugía en la tarde. ¿Entiendes? Entonces, esto toma confianza, toma tiempo y toma respeto y entendimiento entre los colegas. Sí, yo creo que crea este tipo de ambiente que nos expone, que crea un lugar donde a lo mejor pues, los egos quedan sobrando, ¿no? Donde podamos trabajar en equipo, decir, y quitarle también al cirujano un poco de la carga, ¿no? Decir, bueno, estamos aquí para apoyarte, ¿no? O sea, estamos aquí buscando, como usted dice siempre, la excelencia y los mejores resultados. Continuando con las preguntas, una pregunta personal, ¿cree que usted continúa así, o sea, haciendo anestesia, afectaría su práctica en clínica el dolor? ¿Cómo maneja eso? Porque mucha gente dice, no me alcanza el tiempo, o soy especialista en dolor, soy anestesiólogo, y andamos al tingo, al tango, pero usted creo que ya nos contestó eso, pero crea que lo vaya a afectar. Pero yo creo que esto, Chuy, depende de cómo tú definas tu especialidad, porque eh, una vez que tú tomas la decisión de hacer las dos cosas, la manera de no enloquecer es definir y este día yo voy a hacer anestesia, y y este día yo voy a hacer dolor. Los días que yo puedo hacer dolor, voy a hacer clínica entre tales y cuales horas, y voy a hacer todos los procedimientos a continuación entre tales y tales horas. Los días que yo voy a hacer anestesia no voy a hacer dolor, porque si no voy a enloquecer. Seguramente el día que estoy haciendo anestesia me va a llamar algún paciente o me va a llamar algún colega para decirme que por favor le haga un procedimiento urgente de dolor a uno de sus pacientes. Pero en ese sentido yo tengo que uniformar no solo mi práctica, sino al resto de los colegas. Y si ellos confían en mí, van a esperar tranquilamente que yo le haga el procedimiento al día siguiente o al día subsiguiente a su paciente, lo cual no obsta que mi secretaria pueda llamar al paciente y decirle, mire señor, el doctor lo va a ver tal día, es que no, es que yo quiero que me vea hoy día o mañana. El doctor no hace dolor hoy día o mañana, lo va a ver pasado mañana. Pero el doctor no tiene ningún problema
que usted vaya a ver a otro especialista, que acaso está con mucho apuro. Sin embargo, su doctor, que lo ha referido al doctor Medina, eh, lo hace porque confía efectivamente que el doctor Medina es la mejor persona para hacer lo que usted necesita. Entonces, Punto. punto, tú ordenas tu práctica, porque o si no enloquece. Y Está eso me muy pasaba, Chuy, eso me pasaba, ahora que lo estamos pensando, eso me pasaba en mi práctica en Chile. En Chile yo andaba como loco. Y una cosa que aprendí acá en cuanto llegué fue a organizar mi práctica. Con la ventaja además de trabajar en un local, ahora estoy en la práctica privada, lo cual, pero la práctica privada ciertos días, muy bien esquematizado. Eh, pero en Chile yo corría como mono animado y era una cuestión de nunca acabar. Y hasta el día sábado trabajaba todo el día. Y si de repente me llamaban a las 11 de la noche porque había que hacer un transporte aeromédico, ir a buscar un paciente a Brasil en la noche y volver a las 7 de la mañana, yo seguía trabajando. Eh, Era realmente de loco. Entonces, justamente la calidad de vida que me dio el venirme a trabajar acá era una de las cosas que yo estaba buscando para no tener 3 ataques al corazón antes de los 50 años. doctor. Y pues de verdad creo que yo me siento bastante identificado y estoy seguro que no soy el único en México, en Latinoamérica, que se siente identificado con eso que me comenta, ¿no? Que queremos deshacer todo, pero a veces organizarnos nos dan. Ahorita ese mismo consejo, como varios que ya he tomado suyos, creo que voy a empezar a implementarlo, ¿no? Porque sí está de locos hacer los dos, anestesia y dolor crónico el mismo día, es algo que te deja frito de la mente a veces, porque el paciente de dolor crónico, como usted sabe, a veces es muy como Complejo, complejo. pesado. Sí. Y en lo ves y casi la visita para los catéteres y listo. Y por última pregunta, doctor, ya dejando de molestarlo en su noche, ¿qué le recomendaría a usted a las nuevas generaciones de médicos que intentan establecerse en esta práctica como anestesiólogo y algólogo? Creo que eso que nos acaba de mencionar contesta un poco la pregunta, la organización, pero en base a sus 28 años de experiencia siendo shortstop y pitcher al mismo tiempo, pues podrá darle algo a los muchos que digan, bueno, voy a tomar este camino de la doble cancha. ¿Qué recomendación aparte de comer bien? Mira, Chuy, yo creo que esa pregunta es súper importante y me alegro que la hayas dejado hasta el final para poder conversar un aspecto importante y que ojalá esto transpire hacia los colegas que nos están mirando y escuchando. Yo creo que el trabajar en la cosa que a uno le gusta es una bendición. Definitivamente. Levantarse todos los días a hacer lo que a uno le gusta es una bendición. Ahora, ¿cómo uno se organiza para que ese trabajo que a uno le gusta tanto no se transforme en una locura? Entonces yo creo que pasa por eh, dos conceptos. El primero es entender, y te lo digo de todo corazón, lo primero es entender que la familia es número uno, número dos y número tres. Y que siempre hay que privilegiar el interés de la familia. Y si la familia nos, de alguna manera, por esta prioridad que tiene, nos indica que tenemos que tomar este camino, tenemos que tomar el camino. Y punto. Segundo, una vez que uno tiene claro que tiene que priorizar a la familia para tomar sus decisiones profesionales, las decisiones profesionales tienen que ser con un tremendo respeto a uno mismo. Y el tremendo respeto a uno mismo parte por entender que para poder hacer bien las cosas tenemos que saber. Y para poder saber tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que estudiar, tenemos que estar revisando cosas, tenemos que mantenernos al día. Y hoy día es mucho más fácil, hoy día es mucho más fácil. Con esta cosa del internet podemos estudiar mirando la computadora
Eh, es muy fácil viajar, hasta antes de la pandemia era muy fácil viajar, tomarte un avión de donde tú vives allá en México y venirte en un vuelo de 6 o 7 horas a Montreal, te pasas 2 días acá, ves una cosa puntual que quieres ver, la aprendiste, ¡pum! Y te vuelves. Tú no necesitas venir a pasar 3 meses o 2 años conmigo, porque tú eres ya un especialista. Pero cuando uno quiere aprender detallitos, y de repente uno dice, doctor, ¿cómo hace usted esto? Mira, te lo explico, lo hago así, me gustaría verlo. Ven, vente, vente, vente. Lo aprendes en 2 días, ves cómo meto las manos, cómo hago la cosa, y te vas de vuelta. Entonces, el poder establecer una práctica es muy importante que uno tenga un respeto por sí mismo y este respeto pasa por aprender, por estar siempre tratando de entender mejor eh, las cosas que hacemos con los pacientes o aprender cómo mejor hacer un diagnóstico. Eh, y en ese sentido, quisiera destacar eh, a Smooth, a los grupos que tenemos en Internet, a las academias que hay en América Latina, eh, a ASRA, al WIP, y todas estas entidades que eh, con un costo mayor o menor tratan de enseñarnos. Ahora, cuando uno toma la decisión de tener una carrera híbrida en anestesia y en dolor, es doble complicado porque uno tiene que mantenerse al día en dos áreas, en el área de dolor y en el área de anestesia. Sin embargo, eh, para la mayoría de nosotros que nos gusta lo que hacemos, estudiar o aprender una técnica nueva es una delicia, no es un dolor, es una delicia. A mí me encanta descubrir, pero si esto era tan fácil hacerlo, ¿cómo no se me había ocurrido? Se le ocurrió a esto otro y ahora vengo a aprender. O de repente llega un representante y me viene a ver y me dice, doctor, tengo esta técnica, me gustaría mostrársela, a ver qué le parece. Pero qué cosa más interesante. Veamos la literatura y si la literatura acompaña, me parece una muy buena cosa que yo le puedo ofrecer a mis pacientes. Entonces, ir descubriendo estas cosas es fantástico. Por último, yo te diría, en esta carrera en que tenemos que darle la prioridad a la familia, acoplar a esto a la carrera profesional, lo más importante para que estas dos cosas funcionen bien, en armonía, es la capacidad de mantenerse enamorado de lo que hacemos, enamorado de nuestra familia, enamorado de lo que hacemos en la profesión y con una capacidad de asombrarnos, mantener esta cosa, esta capacidad de asombrarnos con cosas, tanto en el ambiente familiar, descubrir cómo nuestros hijos van creciendo, asombrarnos como de un día para otro aprenden cosas nuevas, o mis nietos van aprendiendo cosas nuevas, y en lo profesional, asombrarnos de descubrir estas cosas nuevas que podemos aplicar, porque esta capacidad de asombro es fantástica porque nos permite absorber las cosas en la cabeza. Cuando algo nos impacta, nos dice, wow, ¿cómo no había pensado en esto? Nos asombramos, eso no se nos va más de la cabeza, eso nos va más de la cabeza. Entonces la gente joven tiene que ejercitar esta capacidad de asombro. Eh, y esta capacidad de asombro es una cosa que yo vengo transmitiendo por herencia. Yo la heredé de un profesor mío de fisiología que era muy amigo de mi abuelo y que fue Premio Nacional de Ciencias en Chile. Y yo trabajé con él muchos años en un laboratorio en la Universidad Católica. Eh, y él nos hablaba permanentemente de la capacidad de asombro, porque es una cosa que te va a acompañar toda la vida para alegrarse de poder captar cosas que nos impactan, que nos llegan adentro y que ese impacto permite que no se nos olvide nunca más. No, hombre, Doc, hasta la piel, como decimos en México, se me puso la piel chinita, eh, Juan, porque tiene mucha razón, ¿no? Y creo que este tipo de pláticas a mí, o sea, me alimentan bastante porque siento que probablemente estoy en la posición donde usted estuvo hace tiempo y ojalá poder llegar a algo como lo que usted ha logrado. Yo lo admiro muchísimo y sé que mis hermanos de Smooth también es así, pero este tema es muy controversial, muy hablado, pero
siempre se habla tras bambalinas, nunca se toma el decir, bueno, hay que hablarlo. Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad, ese último, wow, me dejó pues más enamorado de lo que hago y con mayor decisión en que pues estamos tratando de hacer las cosas bien. Ojalá pronto se acabe este asunto de la pandemia, aunque no se ve para cuándo, pero para ver si lo podemos ver de nuevo en persona, doctor. De verdad, es una compañía excelente. Un gran abrazo a su familia. Y pues muchísimas gracias, doctor, de verdad, por tomarse el tiempo para abordar pues, estos temas que también son importantes porque pues somos seres humanos también, ¿no? Entonces, Absolutamente. Te agradezco mucho que me hayas llamado, que me hayas invitado a esta conversación, porque es poco frecuente que a uno lo inviten a estas no cosas, sé. pero lo único que me apena es que yo creo que a uno lo invitan a conversar estas cosas que no son cosas técnicas cuando uno se está poniendo viejo. Así que debe haber algo de eso. Quizás esta falta de pelos aquí, que se te ocurrió Ah, invitarme a doctor, conversar estas cosas que no son técnicas. Pero pues, no, un placer. Realmente tú sabes lo que me encanta. Compartir con mis amigos como tú allá en México, eh, eh, en el tema de educación y en el tema personal, de hacer amistad, hombre, de hacer amistad. Sí. En el mundo estamos para vivir una amistad, para vivir la familia, para vivir las cosas lindas que nos da el mundo y trabajamos para poder obtener algo, para poder hacer las cosas. Pero es tan re lindo encontrarnos cada vez que nos encontramos. Y para mí, personalmente, es una de las principales razones para ir a los meetings, es encontrarme con mis amigos. claro, claro, y todos extrañamos eso de una manera increíble, pero esto es un paliativo decente para esa sensación, ¿verdad? Entonces, pues, doctor, le mando un gran abrazo, un gran saludo a todos los de la sociedad y gracias de nuevo por compartir no solo sus experiencias profesionales, sino sus experiencias de vida, que es una retroalimentación bellísima, bellísima. Se lo agradezco de corazón, doctor. De verdad, gracias por ser el primero en aceptar, pero yo dije, ¿quién es el anestesiólogo algólogo que más admiro que conozco? Eso es, Ha sido un porque placer, Chuy. Me honras con la invitación, realmente me honras, me alegra muchísimo de esta conversación. Te mando un abrazo enorme a ti y por el intermedio de esta conversación a todos mis amigos de Smooth y que espero gracias. verlos, como tú dices, lo antes posible. Un abrazo grande. Chao, chao. Cuídese. Muy buenas Hasta luego. noches. Adiós.